Todo comenzó tras el último enfrentamiento contra Freezer, que dejó a Goku agotado, con la duda constante de si era capaz de proteger el universo sin ayuda. En cada batalla, los límites de su poder se hacían evidentes, y aunque lograba superarlos, algo dentro de él sabía que había fuerzas más allá de su comprensión. Así, Goku decidió hablar con Whis, quien siempre había sido un guía y un maestro para él. Le confesó su deseo de alcanzar una nueva forma de poder, algo que pudiera asegurar la paz en su universo y proteger a todos aquellos que amaba. Whis lo escuchó con una expresión enigmática, y luego de un momento de reflexión, finalmente le habló de algo que solo los seres de nivel angelical podrían comprender. Goku, dijo Whis con voz calmada, hay un poder que trasciende el concepto de un dios de la destrucción. Es una responsabilidad que muy pocos han alcanzado, un título que requiere mucho más que fuerza y habilidad en combate. Estoy hablando de un estado angelical, un nivel que demandaría una disciplina absoluta y una mente libre de los impulsos que gobiernan a los mortales. Solo quienes están dispuestos a renunciar a todo lazo y apego pueden aspirar a ser considerados para tal rol. La expresión de Goku cambió. La idea de renunciar a sus lazos, a su familia y amigos, era algo que no había contemplado, pero en su interior, la sed de superación ardía con fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, Whis le advirtió que no solo sería un entrenamiento duro. Sería un camino sin retorno, una senda en la que, una vez dada cada paso, la posibilidad de volver a ser quien era quedaría muy atrás. Goku se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Whis. Sabía que su deseo de proteger era mayor que cualquier otro, pero esta vez el sacrificio sería inmenso. Con una expresión resuelta, asintió, dejando claro que aceptaba el desafío. Así, Whis decidió llevar a Goku a un lugar desconocido incluso para muchos dioses. Le reveló un espacio entre dimensiones, donde las leyes del tiempo y el espacio funcionaban de forma diferente, un lugar donde el entrenamiento superaría cualquier otro que hubiera experimentado. En ese momento, Goku comenzó a comprender que no solo se trataba de fuerza física o destreza en combate. Su mente debía cambiar, debía ser capaz de ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Whis le explicó que este era un entrenamiento que lo desconectaría de su mortalidad, de su naturaleza humana. Lo empujaría más allá de lo conocido, llevándolo a los bordes de la existencia misma. Durante días, semanas, y luego meses, Goku entrenó en aquel extraño lugar bajo la tutela de Whis. Su percepción del tiempo y del espacio comenzó a alterarse. Al principio, Goku intentaba mantener la misma mentalidad de batalla que siempre había usado, buscando superar cada obstáculo con fuerza bruta, pero pronto se dio cuenta de que esto no era suficiente. Cada vez que avanzaba, un nuevo reto lo esperaba, y a menudo, Whis le recordaba que no estaba allí para competir, sino para entender, para controlar cada aspecto de sí mismo de una manera que nunca antes había considerado. Los días se convertían en un eco interminable mientras Goku seguía entrenando en ese misterioso espacio atemporal. Su fuerza física estaba llegando a un límite inimaginable, pero había algo aún más desafiante: su mente y espíritu. Bajo la vigilancia de Whis, cada combate que Goku libraba no era solo una batalla física. Tenía que enfrentar sus propios miedos, dudas y recuerdos. Whis lo llevaba a recordar todos los momentos en los que había fallado, los momentos en que sus seres queridos habían sufrido, o donde incluso había rozado la muerte. Todo esto para que Goku comprendiera que ser un ángel no era solo poder. Era una responsabilidad absoluta, una vida dedicada al equilibrio y la neutralidad. Pero el proceso no era fácil. Había veces en que Goku sentía que ya no podía soportarlo, que su espíritu se quebraría. En un momento, Whis, observando la lucha interna de Goku, se acercó y le dijo: «Esto no es solo un entrenamiento físico, Goku. Un verdadero ángel debe poder mantenerse sereno, imparcial, y tener la capacidad de ver la totalidad del universo sin dejarse llevar por sus emociones. Y eso, precisamente, es lo más difícil». Goku comenzó a entender que convertirse en un ángel multiversal significaba mucho más que una nueva transformación. Era una evolución completa, una nueva forma de existencia. Con el tiempo, Goku empezó a aprender la disciplina del autocontrol absoluto.
Mientras sus emociones seguían presentes, poco a poco dejó de depender de ellas para fortalecerse. Su ki adquirió una calma profunda, casi mística, y sus movimientos se volvieron fluidos, sin resistencia, como si cada fibra de su ser estuviera en armonía con el cosmos. Whis notaba este cambio, y aunque no lo decía, una leve sonrisa de satisfacción cruzaba su rostro. Sabía que Goku estaba cada vez más cerca de completar el primer paso. Pero justo cuando Goku parecía haber alcanzado un nivel de paz y control, Whis le planteó un último desafío, uno que pondría a prueba su capacidad de renunciar a su antigua vida. Regresar temporalmente al universo 7, donde vería a sus amigos y familia sin poder interactuar con ellos. Al llegar, Goku los observó desde lejos, viendo cómo sus seres queridos continuaban con sus vidas, luchando, entrenando y superándose. Era un dolor silencioso, una prueba de su capacidad para mantenerse alejado, incluso ante aquellos a los que tanto amaba. En ese momento, Goku comprendió la profundidad de lo que Whis le había enseñado. Ahora, era más que un guerrero, más que un defensor. Se había convertido en alguien capaz de observar el universo en su totalidad, sin perderse en las emociones que una vez lo habían impulsado. Con su decisión firmemente tomada, regresó junto a Whis, quien lo recibió con un gesto solemne. Y así, finalmente, Goku estaba listo para abrazar su nueva realidad, la de un ángel multiversal, con un propósito mucho más grande que cualquiera de sus batallas anteriores. Goku y Whis regresaron a la dimensión de entrenamiento, y esta vez, el ambiente era aún más denso y cargado. Whis lo miró con un respeto renovado, reconociendo que el guerrero Saiyajin había alcanzado un nivel en el que pocos mortales podrían siquiera imaginar. Sin embargo, antes de que Goku pudiera proclamarse como un ángel multiversal, debía enfrentar una última prueba. Whis le explicó que, para completar su transformación, tendría que asumir la responsabilidad de un universo, protegiéndolo desde el equilibrio absoluto, sin intervenir directamente, a menos que el caos fuera inevitable. Este nuevo desafío implicaba que Goku pasaría un tiempo en un universo desconocido, observando y comprendiendo el tejido de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, pero sin tomar partido. Whis le explicó que un verdadero ángel no solo tiene el poder de luchar, su verdadera fuerza reside en su capacidad para entender los ciclos naturales del universo y mantener su curso, aunque eso signifique observar en silencio. El concepto era casi imposible para un guerrero como Goku, quien siempre había intervenido para proteger a los suyos. Pero él sabía que, para alcanzar la sabiduría necesaria de un ángel, debía enfrentar esta prueba con la misma determinación que en todas sus batallas anteriores. Al llegar al universo asignado, Goku se encontró flotando en una realidad completamente distinta, donde las galaxias y sistemas estelares parecían alinearse con un ritmo cósmico que él no había notado antes. Su primera lección consistió en observar una civilización en pleno crecimiento. Veía cómo los seres de aquel mundo evolucionaban, enfrentando sus propios conflictos, sus batallas y su búsqueda de poder y conocimiento. En un principio, Goku sentía la urgencia de intervenir, de ayudar a aquellos que sufrían o luchaban injustamente. Pero pronto recordó las palabras de Whis, quien le había insistido en mantener su neutralidad. La prueba de neutralidad se volvió cada vez más difícil para Goku. Durante meses, observó cómo ese mundo enfrentaba guerras, desastres naturales y conflictos internos. Era un desafío emocional enorme para él, que siempre había seguido el instinto de proteger a los indefensos. Sin embargo, cada vez que sentía esa necesidad de intervenir, recordaba que su papel como ángel sería mucho más complejo. A medida que el tiempo avanzaba, se dio cuenta de que, a pesar de la destrucción y el dolor, este mundo encontraba formas de regenerarse y crecer. Los ciclos de vida y muerte formaban parte de un equilibrio perfecto que, aunque caótico, era absolutamente necesario para su existencia. Al final de su prueba, Goku experimentó una epifanía. Comprendió que el universo no siempre necesita de un protector. La naturaleza misma tenía su curso y, aunque intervenciones divinas podían ser necesarias en momentos extremos, muchas veces, era en el proceso de destrucción donde nacía el crecimiento y la renovación. Esta lección le permitió ver la realidad desde una perspectiva completamente nueva.
Ya no era un guerrero que luchaba solo por ganar o salvar. Ahora era alguien que comprendía el significado profundo de cada batalla, de cada conflicto y de cada sacrificio. Regresó junto a Whis, y esta vez, el ángel notó una calma profunda en el ki de Goku, una quietud que antes no estaba allí. Había alcanzado una sabiduría que le permitía entender el equilibrio cósmico y el propósito de su nuevo rol. Whis, con una leve sonrisa de satisfacción, declaró que el entrenamiento estaba completo. Ahora, el siguiente paso sería presentarse ante el gran sacerdote, quien decidiría si Goku estaba verdaderamente listo para asumir su papel como ángel multiversal. La audiencia con el gran sacerdote fue un evento solemne, cargado de simbolismo. Al llegar, Goku sintió la inmensidad de la energía que emanaba de aquel ser supremo. Era una energía antigua, que contenía la sabiduría y la experiencia de incontables eras. El gran sacerdote lo miró con una expresión de respeto y autoridad, evaluando no solo su fuerza, sino su nueva comprensión de la existencia. Finalmente, después de una pausa, el gran sacerdote le dijo: Goku, has logrado comprender el equilibrio. Pero debes recordar que esta responsabilidad te exigirá una disciplina inquebrantable. Tu camino está apenas comenzando, y aún hay mucho que aprender y así, Goku fue oficialmente reconocido como un ángel multiversal, uno de los protectores de la realidad. La solemne ceremonia ante el gran sacerdote finalizó, y Goku se encontró meditando en la vastedad del espacio, asimilando la magnitud de su nuevo papel. Ser un ángel multiversal no significaba simplemente vigilar un universo, sino mantener la armonía en cualquier lugar donde el equilibrio estuviera en peligro. Esta idea lo llenaba de un respeto renovado, y aunque la emoción por sus futuras misiones lo embargaba, sabía que debería actuar con mesura y sabiduría. A los pocos días, fue convocado a la dimensión de Senno-sama, donde el gran sacerdote se encontraba con una expresión solemne. Los dos Senno-sama lo observaban con curiosidad, aún fascinados por cómo un mortal había llegado tan lejos en el sendero de los dioses y los ángeles. El gran sacerdote le explicó que su primera misión como ángel sería observar el delicado equilibrio en un universo que atravesaba un conflicto político y energético. Goku se sorprendió al escuchar que el universo en cuestión era uno que no conocía, uno de los pocos universos con una energía caótica, debido a las disputas constantes de sus guerreros y habitantes. Con un ligero gesto del gran sacerdote, Goku fue transportado al centro de aquel universo desconocido, un lugar donde incluso la energía del ambiente se sentía cargada y hostil. Flotando sobre un planeta en ruinas, Goku observó una civilización en guerra, dividida en facciones. Recordó que no debía intervenir, sino observar y aprender. Así, sobre las ruinas de aquella civilización, se mantuvo en silencio, contemplando cómo los habitantes luchaban por sobrevivir y conquistar. Pasaron semanas en aquella misión. Goku observaba cómo cada acción y decisión llevaba a un desenlace trágico para uno u otro bando, mientras su comprensión sobre el papel de un ángel se profundizaba. Sin embargo, su naturaleza guerrera lo hacía cuestionarse constantemente. No podía evitar recordar cómo en sus tiempos como mortal habría entrado de inmediato para detener los conflictos y proteger a los inocentes. Pero ahora entendía que, como ángel, su deber era mucho más complejo y sutil. Era el guardián del equilibrio, y ese equilibrio a veces implicaba dejar que los eventos siguieran su curso natural. Durante este tiempo, Goku comenzó a desarrollar una técnica especial, una forma de meditación avanzada que le permitía observar no solo el presente, sino los posibles futuros de aquellas civilizaciones que vigilaba. Al concentrarse profundamente, podía ver cómo las decisiones de un líder influenciaban el destino de su pueblo, o cómo la búsqueda de poder de ciertos guerreros llevaba a desastres o a épocas de paz. Esta habilidad le permitía analizar las complejas redes de causa y efecto en el universo, y así, empezó a comprender que el verdadero poder de un ángel residía en la percepción, en ver más allá de lo evidente. Un día, mientras Goku observaba una disputa especialmente intensa en uno de los planetas, sintió una presencia familiar. Un ki oscuro, lleno de odio y poder, surgió en el borde de la galaxia que estaba vigilando. Para su sorpresa, aquel poder le era conocido: Freezer.
Este había alcanzado un nuevo nivel, una fuerza temible que emanaba un aura de venganza pura. Al observarlo de lejos, Goku entendió que su rival había estado perfeccionando su poder en silencio, preparándose para desafiar de nuevo a los guerreros del universo. Pero esta vez, Freezer no estaba solo. Había logrado encontrar antiguos artefactos de poder y había aprendido de maestros oscuros, aumentando su fuerza hasta niveles inauditos. Sabía que su deber como ángel multiversal le prohibía intervenir, pero la presencia de Freezer en aquel universo le causaba un conflicto interno. ¿Y si este nuevo Freezer desequilibraba no solo un planeta, sino todo un sistema galáctico? Goku decidió observarlo desde las sombras, sin hacer acto de presencia. Estudió sus movimientos, observando cómo Freezer reunía un ejército oscuro, compuesto por guerreros y seres de otros sistemas. El villano parecía haber cambiado en algo más que su poder. Su estrategia y visión eran ahora mucho más refinadas, y su odio hacia Goku parecía haber alcanzado un nivel obsesivo. Freezer, mientras tanto, hablaba a su ejército con una convicción escalofriante. Declaraba que el universo debía ser purgado de los débiles y que él, como el ser más poderoso, estaba destinado a gobernarlo. Cada palabra resonaba en la oscuridad del espacio, y Goku, aunque se mantenía al margen, sentía como su antigua rivalidad se reavivaba. Goku mantuvo su vigilancia a distancia, observando a Freezer mientras consolidaba su poder y expandía su influencia a lo largo del universo. A cada paso que daba, Freezer destruía mundos enteros, eliminando a aquellos que no se sometían a su control. Esta vez, no solo se trataba de un conquistador, sino de un ser transformado, alguien que había alcanzado una conexión con el poder oscuro que parecía devorar toda luz a su alrededor. Cada vez que Freezer hablaba, su voz tenía un tono siniestro, impregnada de la experiencia de años de odio acumulado y de la maestría en nuevas técnicas devastadoras. El ejército de Freezer crecía rápidamente. Había logrado aliarse con antiguos enemigos de las fuerzas galácticas, seres que Goku nunca había enfrentado, pero de los que había oído hablar en historias antiguas contadas por Kaiosama y los dioses menores. Guerreros de piel gris, con ojos encendidos como brasas, máquinas de destrucción controladas por inteligencias artificiales despiadadas, e incluso algunos seres con habilidades místicas que utilizaban hechizos oscuros para atormentar a sus enemigos. Freezer los había reclutado a todos, y juntos formaban una fuerza capaz de destruir no solo un planeta, sino sistemas enteros en cuestión de días. Goku, mientras seguía observando sin intervenir, reflexionaba sobre las enseñanzas del gran sacerdote y su deber como ángel multiversal. Sabía que tenía que respetar las normas, pero en su interior la tensión crecía. La paz de este universo pendía de un hilo, y el destino de millones de seres estaba en juego. Cada vez que veía un planeta sucumbir ante la oscura ola de destrucción de Freezer, algo dentro de él se estremecía. Esta no era la primera vez que Goku veía tal devastación, pero como ángel, el peso de la responsabilidad era diferente. Ya no podía lanzarse al combate sin pensarlo, ya que cada intervención debía ser medida y calculada. Durante una de estas incursiones de Freezer, Goku notó algo peculiar. El ki de Freezer era diferente, más profundo y complejo, casi como si hubiera alcanzado una especie de simbiosis con una energía desconocida. Esta energía tenía una tonalidad que Goku recordaba vagamente de la vez que luchó contra Zamasu, algo oscuro, pesado, cargado de una voluntad destructiva que no se limitaba a dominar, sino que anhelaba erradicar. Parecía que Freezer había encontrado la manera de absorber algún tipo de energía mística de los planetas que destruía, canalizando ese poder en él mismo y haciéndose cada vez más poderoso. Días después, mientras Goku flotaba entre los asteroides, perdido en sus pensamientos, sintió una presencia aún más familiar acercándose. No necesitaba ver para saber de quién se trataba. Era Vegeta, quien había logrado encontrar el paradero de Goku gracias a la ayuda de Whis. La frustración en los ojos de Vegeta era evidente. Aunque ambos compartían una camaradería y respeto mutuo, Vegeta no estaba allí por amistad, sino porque él también había sentido la energía de Freezer y sabía que debía hacer algo al respecto. La tensión entre los dos era palpable, ya que Vegeta no comprendía por qué Goku no había intervenido aún. Insecto, Kakaroto. ¿Qué te pasa?
Mientras tú estás aquí como si nada, Freezer se fortalece con cada momento que pasa. ¿En serio te quedaste solo a mirar el vacío? Goku, sin abrir los ojos, respondió en voz baja, como si aún estuviera perdido en sus pensamientos. Las cosas no son tan simples, Vegeta. Mi rol ahora es distinto, tengo la responsabilidad de cuidar el equilibrio del universo. Vegeta apretó los puños, conteniendo su rabia. ¿Equilibrio? ¿Desde cuándo eres tú, el estúpido de Kakaroto, quien se preocupa por algo como eso? Freezer no se detendrá solo porque tú no quieras pelear. Él está arrasando planetas enteros, destruyendo civilizaciones completas. ¿Vas a seguir sin hacer nada? Las palabras de Vegeta eran duras, pero Goku sabía que contenían algo de razón. Sin embargo, él también sentía el peso de su responsabilidad, algo que su amigo no alcanzaba a comprender del todo. Lo sé, Vegeta, pero ya no puedo actuar como antes. Como ángel, no puedo intervenir a menos que el equilibrio esté en un verdadero peligro. No es cuestión de deseo, sino de deber. Y si intervengo, podría poner en riesgo mi rol o algo peor. Vegeta, incapaz de contener su furia, se acercó aún más, con el ceño fruncido y una mirada de pura determinación. Eres patético, Kakaroto. Esa posición de ángel te ha vuelto débil. ¿Qué fue de aquel que siempre protegía a los suyos? El guerrero que luchaba sin importar las consecuencias. Si ya no tienes el valor de actuar, entonces yo lo haré. Y si me toca enfrentarme a Freezer, lo haré yo solo. Un silencio pesado cayó entre ellos, mientras las palabras de Vegeta resonaban en la mente de Goku. Vegeta comenzó a girar para alejarse, pero antes de hacerlo, lanzó una última mirada de desprecio hacia Goku. Si decides quedarte aquí, mirando cómo todo se destruye, entonces no eres mejor que Freezer. De repente, un resplandor oscuro y familiar se sintió a lo lejos, como si una sombra se proyectara en la inmensidad del espacio. Goku abrió los ojos de inmediato, su expresión pasando de la calma a la alerta. Era una presencia que ambos conocían bien. La energía oscura se hacía cada vez más intensa, envolviendo la atmósfera en una presión sofocante. Freezer estaba cerca, su poder había aumentado tanto que incluso a la distancia podía sentirse. Vegeta se detuvo y giró la cabeza hacia Goku, como si esperara que su amigo tomara una decisión. Los ojos de Vegeta estaban llenos de furia y desprecio, pero también de una esperanza silenciosa de que Goku actuara. Finalmente, Goku abrió los ojos por completo, respirando profundamente. La energía de Freezer se aproximaba rápidamente, irradiando una violencia que hacía que el propio espacio pareciera temblar. La decisión de Goku estaba tomada. Está bien, Vegeta, lucharé, dijo Goku con voz firme. Pero no será por odio o venganza, será porque siento que este combate es inevitable. Algo en mí me dice que hay más en juego que solo detener a Freezer. Vegeta asintió, aunque sin decir nada. Había esperado ese momento y sabía que las palabras sobraban. A lo lejos, una figura oscura empezó a formarse en medio de los asteroides, una silueta familiar que ambos habían visto antes, pero que ahora parecía distinta, como si estuviera envuelta en una energía tenebrosa. La figura se acercaba lentamente, y en cuanto la luz le iluminó el rostro, la sonrisa arrogante y cruel de Freezer se hizo evidente. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Si no son los dos Saiyajin que alguna vez me derrotaron. ¿Les gusta mi nueva apariencia? Espero que sí, porque será lo último que verán en sus vidas. Freezer habló con una voz cargada de malicia, disfrutando cada palabra, y su tono dejaba claro que no tenía intenciones de mostrar piedad. Goku apretó los puños y se elevó, sintiendo cómo su ki se expandía a su alrededor. Era la primera vez que enfrentaba un combate con su nuevo rol de ángel, y sentía en su interior una mezcla de emociones. Su aura ahora era tranquila y poderosa, un reflejo de la disciplina que había cultivado. Vegeta se le unió, emanando una energía igualmente intensa, y ambos guerreros intercambiaron una breve mirada de complicidad, sabiendo que lucharían como un equipo, como lo habían hecho tantas veces antes. Freezer sonrió, extendiendo los brazos y mostrando su forma final, pero algo era diferente en él.
Su piel había adquirido un tono aún más oscuro, casi negro, y su ki era una mezcla de destrucción pura y oscuridad, un nivel que nunca habían visto en él. Algo en su interior había cambiado, como si llevara consigo un odio ancestral. ¿Sorprendidos? Esta vez los aplastaré. Después de todos estos años, finalmente he encontrado la manera de ser superior a ustedes. Y todo gracias a un pequeño aliado que me dio el poder definitivo. Freezer levantó una mano y concentró una bola de energía negra que parecía consumir la luz a su alrededor. Vegeta avanzó un paso, con una sonrisa desafiante. Aliado, no necesitamos saber quién es. No durarás ni 5 minutos contra nosotros, Freezer. Nos enfrentaste cuando éramos débiles, pero ahora, no tienes idea de lo que podemos hacer. Goku cerró los ojos, concentrando su energía, y en un instante su cabello se volvió plateado. El Ultra Instinto había despertado. Vegeta también elevó su ki, alcanzando el nivel del Ultra Ego, y los dos Saiyajin, ahora convertidos en auténticas leyendas, se colocaron frente a Freezer, listos para la batalla definitiva. Sin previo aviso, Freezer lanzó una serie de ráfagas de energía con una velocidad y precisión que dejaba en evidencia su poder mejorado. Goku y Vegeta las esquivaron con movimientos fluidos, cada uno anticipando los ataques como si estuvieran sincronizados. Freezer rió con una risa cruel, lanzándose directamente hacia ellos y causando un choque de energías que iluminó todo el espacio. La batalla era feroz. Goku y Vegeta atacaban con una coordinación impresionante, cada golpe calculado, cada movimiento fluyendo de uno a otro. Freezer, sin embargo, parecía igualar su poder, bloqueando y contraatacando con una fuerza demoledora. Los minutos pasaban y el combate no perdía intensidad. Vegeta, aprovechando una apertura, lanzó un potente golpe directo al abdomen de Freezer, haciendo que el tirano retrocediera unos metros, soltando un grito de dolor. ¿Eso es todo lo que tienes, Freezer? ¿Este es el gran poder que obtuviste?, gritó Vegeta, con una sonrisa burlona en el rostro. Freezer recuperó la compostura y miró a los dos guerreros con odio. ¿Creen que esto es todo? Apenas están viendo el inicio de mi poder verdadero. Les mostraré lo que significa el verdadero terror. Freezer concentró su energía, elevándola a un nivel que parecía imposible. Freezer concentró su energía, y el espacio alrededor de él comenzó a distorsionarse. Los asteroides cercanos se desintegraron en polvo con solo sentir la expansión de su ki oscuro, y su aura se transformó en un manto de sombras tan densas que absorbían la luz de las estrellas cercanas. Su poder parecía haberse multiplicado y estaba lejos de la fuerza que alguna vez mostrara. Un aire frío y asfixiante rodeaba el campo de batalla, y hasta Goku y Vegeta podían sentir la opresión en sus cuerpos. Freezer avanzó lentamente, y su voz resonó con un tono de burla que hacía eco en el vacío del espacio. Este es solo un fragmento del poder que poseo ahora, Saiyajines. Les prometí que les mostraría lo que significa el verdadero terror, y créanme, no se van a decepcionar. Goku y Vegeta intercambiaron una mirada rápida, evaluando la situación y preparándose para lo que parecía una batalla mucho más complicada de lo que habían anticipado. Goku respiró profundamente, manteniendo la calma propia del Ultra Instinto. Vegeta, con su Ultra Ego, esbozó una sonrisa de desafío, un gesto típico de él ante un oponente formidable. La batalla reinició con una brutalidad sin igual. Freezer cargó hacia ellos con una velocidad casi invisible, lanzando una ráfaga de golpes que Goku apenas logró esquivar, moviéndose con precisión y velocidad instintiva. Al mismo tiempo, Vegeta atacó por el flanco derecho, lanzando un puñetazo directo al rostro de Freezer, quien lo bloqueó con facilidad, y contraatacó con una patada que mandó a Vegeta a estrellarse contra un asteroide lejano. Goku aprovechó el momento para lanzar un Kamehameha directo al centro del pecho de Freezer, acumulando toda la potencia de su ki en ese ataque. La explosión fue monumental, llenando el vacío con una luz cegadora que hizo temblar los restos de rocas a su alrededor. Pero cuando la luz se disipó, Freezer estaba intacto, con una sonrisa siniestra y su mirada llena de desdén. ¿Eso es todo, Goku? Esperaba más de un Saiyajin que logró el Ultra Instinto, dijo Freezer con desprecio, avanzando sin mostrar ni un rasguño.
Goku, sorprendido, retrocedió unos pasos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba ante un rival que lo superaba en poder. Mientras tanto, Vegeta se recuperó, levantándose con la misma ira y determinación de siempre. No me importa cuánto hayas mejorado, Freezer. Kakaroto y yo te venceremos, no importa cuántas veces tengamos que intentarlo, dijo Vegeta, su voz cargada de odio y convicción. Los dos Saiyajines se posicionaron uno al lado del otro, sus energías resonando en armonía. Con un grito de guerra, ambos se lanzaron de nuevo al ataque, combinando su poder en un ataque conjunto que dejó una estela de energía pura en el vacío. Freezer apenas tuvo tiempo de bloquear el primer impacto cuando Goku lo atacó desde el otro lado, golpeándolo en el costado con una fuerza que fracturó momentáneamente su escudo de ki. Freezer rugió de furia y, en un movimiento rápido, extendió sus brazos y lanzó una ráfaga de energía oscura que impactó a ambos guerreros, enviándolos a gran velocidad hacia el vacío. Goku logró estabilizarse a tiempo y volvió al ataque, pero esta vez, Freezer lo interceptó con una velocidad brutal, lanzando un golpe directo a su rostro que lo dejó desorientado por un instante. Vegeta aprovechó ese momento de distracción en Freezer y lanzó una poderosa ráfaga de ki morado, el Big Bang Attack, que impactó en la espalda de Freezer con una explosión resonante. Pero cuando el humo se disipó, Freezer simplemente giró su cabeza, con una mirada asesina. Esa fue tu última oportunidad, Vegeta, dijo Freezer, y antes de que pudiera reaccionar, Freezer se teletransportó frente a él, clavando un puño en su estómago con tal fuerza que el Ultra Ego de Vegeta comenzó a desestabilizarse. Vegeta cayó de rodillas, tosiendo sangre y con la vista nublada. Goku, viendo a su amigo en peligro, canalizó su poder y lanzó un ataque de energía concentrada hacia Freezer, tratando de alejarlo de Vegeta. Pero Freezer apenas se movió, y con una sonrisa burlona, absorbió el impacto sin ningún daño visible. ¿Es todo lo que pueden ofrecer? Patético. Este universo realmente se ha debilitado, dijo Freezer mientras observaba cómo Goku y Vegeta recuperaban el aliento. Aquellos Saiyajines sentían el peso de la batalla en cada músculo de sus cuerpos. Aún así, la determinación de Goku y Vegeta no había disminuido. De hecho, parecía fortalecerse ante la superioridad de Freezer. Ambos intercambiaron una mirada silenciosa, una especie de pacto sin palabras, y se prepararon para un último esfuerzo conjunto. Vegeta dejó escapar una sonrisa desafiante. Kakaroto, esta vez no me contendré. Es hora de mostrarle a este insecto lo que significa enfrentarse a los verdaderos guerreros de los Saiyajin. Goku asintió, sintiendo la seriedad en las palabras de Vegeta. Sabía que era un momento de todo o nada, y en su mente surgió la imagen de sus seres queridos, de aquellos que habían confiado en él para proteger el universo. Cerró los ojos un segundo, respirando profundamente, antes de abrirlos con la calma absoluta de su ultra instinto, listo para enfrentarse a Freezer con todo. En ese momento, ambos elevaron sus auras al máximo, el poder de Goku brillando con una luz plateada que parecía cortar el vacío, mientras que la energía púrpura de Vegeta vibraba como un fuego incontrolable. Los dos cargaron hacia Freezer al unísono, moviéndose como una sola entidad. Los golpes llovían con una precisión y fuerza demoledora, cada impacto resonando en el vacío, mientras Freezer intentaba defenderse. Sin embargo, a pesar de la ferocidad de su ataque combinado, Freezer seguía aguantando, cada vez con una expresión más arrogante en su rostro. ¿Es en serio? ¿Esto es lo mejor que pueden hacer? Yo, el emperador del universo, no caeré ante un par de Saiyajines tercos. De repente, Freezer concentró su energía en un solo punto y desató un estallido que los lanzó hacia atrás. Ambos lograron estabilizarse, pero sabían que algo había cambiado. Freezer estaba comenzando a desatar un poder que parecía estar mucho más allá de lo que habían visto hasta ahora. Una especie de aura negra rodeaba a Freezer, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Vegeta, aún jadeando, murmuró entre dientes. ¿Este maldito cómo ha logrado obtener tanto poder en tan poco tiempo? Goku observó a Freezer con seriedad. Parece que alguien o algo ha estado ayudándolo a superar sus límites. No está solo, Vegeta. Ambos guerreros entendieron en ese momento que el origen de este nuevo poder no era natural.
Freezer no había alcanzado semejante poder por su cuenta, y eso solo aumentaba la tensión de la situación. Freezer avanzó lentamente, dejando que su nueva y oscura energía impregnara el espacio a su alrededor, su voz resonando con una mezcla de desprecio y satisfacción. ¿Sorprendidos, Saiyajines? Este es el resultado de años de planificación. Mientras ustedes perdían el tiempo jugando a ser héroes, yo preparaba cada paso para finalmente superarlos a todos. Goku y Vegeta intercambiaron una mirada. Sabían que Freezer había perfeccionado su odio hacia ellos y que, de algún modo, había logrado obtener una fuente de poder devastadora. Este no era el mismo enemigo que habían enfrentado en Namek o incluso en el Torneo del Poder. Lo que tenían enfrente era el resultado de una voluntad despiadada, refinada y amplificada hasta límites insospechados. Freezer levantó una mano y de repente el vacío se llenó de pequeñas esferas de energía oscura, cada una vibrando con una potencia que superaba cualquier ataque que hubieran sentido antes. Goku y Vegeta se colocaron en posición defensiva, pero la cantidad de energía concentrada en esos ataques los obligaba a estar en máxima alerta. Esas esferas, murmuró Vegeta, frunciendo el ceño, si siquiera una nos toca, estamos acabados. Sin darles tiempo para reaccionar, Freezer hizo un leve gesto y todas las esferas volaron hacia ellos como proyectiles a una velocidad increíble. Goku activó el Ultra Instinto, esquivando con una agilidad sobrehumana, mientras que Vegeta, con su transformación en la forma evolutiva del Ultra Ego, bloqueaba las explosiones con todo su poder. Sin embargo, cada impacto dejaba una grieta en su energía, debilitándolos lentamente. Goku, en medio de los destellos de energía que explotaban a su alrededor, intentaba encontrar una abertura para acercarse a Freezer. Necesitaban frenar esa ofensiva o no resistirían mucho tiempo más. Con un movimiento rápido, Goku se lanzó hacia adelante, desvaneciéndose entre las explosiones, para aparecer frente a Freezer y lanzarle un golpe directo al rostro. Sin embargo, Freezer, con una velocidad que parecía casi fantasmal, esquivó y contraatacó, propinando un puñetazo brutal en el estómago de Goku. Goku sintió cómo el aire escapaba de sus pulmones, pero no se detuvo. Apretando los dientes, desvió la mano de Freezer y lo atacó con una ráfaga de golpes, cada uno resonando en el vacío, cada vez con más fuerza. Freezer bloqueaba y contrarrestaba, ambos guerreros atrapados en una danza feroz donde cada movimiento parecía decidir la victoria o la derrota. Mientras tanto, Vegeta, observando el intercambio, decidió no quedarse atrás. Kakaroto, no creas que dejaré que te diviertas solo, gritó, lanzándose al combate para formar un frente de ataque coordinado con Goku. Ambos comenzaron a sincronizar sus movimientos, creando una combinación de ataques casi imposible de seguir para Freezer. Vegeta atacaba con una ferocidad brutal, aprovechando cualquier oportunidad para golpear mientras Goku, en Ultra Instinto, cubría cada abertura. Finalmente, después de una serie de ataques conjuntos, lograron lanzar a Freezer hacia atrás. El emperador del mal se reincorporó, respirando pesadamente, pero en lugar de verse debilitado, su expresión se volvió aún más siniestra. Admirable. Pero si creen que esto es suficiente para derrotarme, están muy equivocados. Freezer comenzó a reunir una energía oscura en su palma, una esfera que emitía un aura tan densa que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. Goku y Vegeta sintieron el poder acumulado en aquel ataque y comprendieron que este sería uno de los momentos decisivos de la batalla. Sin dudar, ambos guerreros elevaron sus auras al máximo. Goku, con el resplandor plateado de Ultra Instinto, y Vegeta, con la intensidad púrpura del Ultra Ego, se prepararon para enfrentar el devastador ataque de Freezer.